Mujer que das a luz un hijo, ¿lo consideras un pecado? Fíjense la pregunta que le hago a todas las mujeres que están oyendo este programa. Una mujer que se convierte en madre de una criatura, ¿lo consideras que ensució tu alma? ¿El ser madre te afectó en tu relación con Dios? O sea, todas las madres del mundo son inmundas y sucias por haber tenido un hijo. ¿O la maternidad es algo hermoso? Es tomar en su cuerpo una nueva vida y es una bendición de Dios. Por allá en Génesis 1:28, vamos a empezar a razonar. Génesis 1:28, dice Dios que fructificaran, pero dice los bendijo. Estamos en Génesis 1:28, Adán y Eva, y Dios los bendice: multiplicaos, fructificad y llenad la tierra. Entonces, el tener un hijo es una maldición, es algo que ensucia, o es algo bello, hermoso y de bendición de Dios. ¿Cómo se reconoce entre todos el tener un hijo? Una bendición, un regalo de Dios que nos da una vida, y procrear esa vida es perpetuar nuestra especie en este planeta, y es una bendición de Dios. Entonces estamos meditando el día de hoy el pensamiento de que fuera sucio tener un hijo. Vamos a decir que para que Jesucristo pudiera nacer en una mujer, tenía que ser pura. Y como hay la idea de un pecado original, pues vieron la necesidad de hacer un dogma de que ella fue pura porque nació sin pecado original. María nació sin pecado original, para que pudiera estar su vientre puro para tener a Jesucristo, para que no fuera de maldición, sino de bendición. Pero ahí entran preguntas. Para que María fuera pura, como la dicen, que es purísima, purísima, entonces su madre también tuvo que haber estado sin pecado original para poder tener el vientre puro, para que María naciera de ahí, una mujer purísima y sin pecado original. Y luego Cristo. Y no hay capacidad de que ella siga siendo madre, porque eso la ensuciaría, eso le quitaría la santidad. En la Iglesia Católica ha habido una enseñanza, una teoría oriental, que es mejor ser soltero que casado. ¿Con qué gusto dicen yo soy soltero? Usan la palabra célibe. ¿De dónde proviene esa idea? Si Dios está diciendo no es bueno que el hombre esté solo, y le forma una compañera con el entendimiento. No creas que el pecado de Adán y Eva fue que tuvieron relaciones, no, nada que ver. Fue por desobedecer una orden de Dios acerca del árbol prohibido. Y el árbol prohibido no era tener relaciones, porque en 1:28, que los acaba de formar Dios, Génesis 1:28, los bendijo y les dijo que fructificaran. En ningún momento en la mente de Dios estaba pensando, a la hora de procrear se van a ensuciar. Él sabía cómo lo iban a hacer. Él sabía cómo se lleva a cabo el proceso para fructificar. Y no lo vio mal. Pero el hombre vano,
hay un catecismo que dice que el hombre soltero es mejor que el hombre casado y que cualquiera que diga una cosa distinta sea execrado, maldecido y excomulgado. O sea que excomulgan a Dios, porque Dios fue el que dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. En cambio, en la doctrina católica, ustedes lo saben, es mejor que el hombre esté solo, aunque sucedan muchas cosas. Que la mujer esté sola es mejor. Para ellos lo consideran una grande gloria estar solos. El apóstol Pablo dijo que por causa de las fornicaciones cada uno tuviera su propia esposa y cada uno tuviera su propio esposo. Dicen, pero él no se casó. Sí, él dijo, yo quisiera que fueran como yo, pero no es dado eso a todos. No se puede obligar a nadie, ni se puede pensar que una madre, por ser madre, es inmunda, que por ser madre se contaminó, es sucia. Imagínate nada más, qué criterio tan equivocado. Por eso les urge decir que María no tuvo más que un solo hijo y que nunca tuvo relaciones sexuales con su esposo. Algo aberrante, que no afectó a Sara, la mujer de Abraham, y que no afectó a todas las santas mujeres que hay en la Biblia. No piensen que porque un hombre tiene relación con su esposa y todo en orden, están pecando. Ese razonamiento ha traído tanto daño a la tierra y por eso era imperativo que dijeran que María no tuvo más hijos, pero es urgente, porque eso le quitaría la grande virtud de ser quien es, una mujer bienaventurada entre las mujeres. Al grado que cuando ya llegamos a la historia fantástica de la Virgen de Guadalupe y de Juan Diego, dicen que Juan Diego, primero decían que nunca se había casado, que era soltero. Después dijeron que Juan Diego, lo que pasó fue que una vez que la Virgen habló con él, ya no volvió a tocar a su mujer para no ensuciarse. Imagínate que psicológicamente hablando, a una pareja le enseñes que tener relaciones es ensuciarse. Un proceso que Dios instituyó, que Dios hizo hasta nuestros órganos como son, y qué manera se debía de hacer para poder tener una procreación. Pero cuando se piensa que eso es sucio, cuando se piensa que eso es malo, entonces se complican las cosas, porque ya van contra la naturaleza que Dios hizo. Dios es el que creó al hombre y a la mujer. Y Dios, que todo lo sabe, más que los hombres sabios y más que los hombres eruditos y los que piensan, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos, ¿Sí me doy a entender? ¿Debamos a creer a los hombres o a Dios? Muy bien, de ahí se desarrollan con los años doctrinas del celibato, dogmas de Inmaculada Concepción, dogmas de la virginidad perpetua de María. Dirá alguien, bueno, ¿y cómo nació Jesucristo? Y te ponen un ejemplo. Dicen, Cristo atravesó la piedra de aquella cueva donde estaba su cuerpo cuando resucitó.
La Biblia no dice. La Biblia dice que la piedra estaba removida. Pero ellos dicen no. Cristo salió. ¿Qué poder tenía? En una casa él entró sin tocar pared. Y dicen así es. Él nació sin tocar la virginidad de María y ella quedó virgen. Pero hay textos que contradicen eso. Y eso es lo que hoy vamos a platicar, que todas estas fantasías que fueron edificando para hacer una doctrina mariana y no cristiana, porque es una mentira que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana sea cristiana. Todo está basado en María. Tienen un canal, María Visión, en donde te dicen de día y de noche que María es la redentora y la que te cuida y la que le ordena a Cristo que obedezca y la que manda. Bueno, nosotros la conocemos a María como bienaventurada, como una virgen que por obra y gracia del Espíritu Santo engendró al Salvador del mundo y fue su madre. Al nacer Cristo fue madre del Hijo de Dios, de Jesucristo, sin intervención de varón. Pero cuando nace niño, nos dice en Lucas 2, 21 al 23, Lucas 2, 21 al 23. Eso es lo que vamos. Me preguntan, ¿y María tuvo más hijos? Por ahí vamos empezando. Pero primero vamos a ver la virginidad perpetua de María. Porque toda madre que tiene un niño y que al tener relaciones perdió su virginidad es inmunda de acuerdo a la teoría católica. Eso la hace inmunda. ¿Tú crees que una madre es más pura o menos pura que una joven virgen? Pues entonces todas se habían de quedar vírgenes para ser puras delante de Dios y salvarse. Pero no es así. Tan santa puede ser una mujer casada que ya no es virgen como una joven. La prueba te la voy a ir dando poco a poco. Primeramente, a María no la llaman señorita, la llaman señora, porque saben que es de más respeto una señora que una señorita. En el mundo, las mujeres que no han perdido su virginidad dicen vieja, pero señorita. Pero a María no se dice la señorita María, porque quedó virgen, aunque fue madre, es una madre señorita. No se le llama Nuestra Señora, dice, dando a entender que ya no hay virginidad. Y tienen razón. Les decía, en Lucas 2, 21 al 23, dice que fueron a circuncidar al niño al 8º día, como era la ley, porque Cristo nace bajo la ley para redimirnos a nosotros que estábamos bajo reglas y cosas y darnos su evangelio. Pues ese nacimiento de Cristo y que al 8º día lo circuncidaron de acuerdo a la ley, nos está diciendo la Escritura que llevaron una ofrenda, unos palominos que cada primogénito tenía que dar. Y allí dicen, no, pues entonces ustedes dicen que primogénito quiere decir que tuvo otros hermanos. No, podía ser un hijo único y ser primogénito. No tenemos por qué andar con que los primogénitos quiere decir que había otros entre varios hermanos. Pero primogénito pues, podía ser único. Pero estamos hablando ahorita de la virginidad de María, que por eso no aceptan que tuvo más hijos, porque se ensuciaría. Imagínate una madre que tuvo 5 hijos. Sucia. No sé cómo se irá a salvar porque nada sucio va a entrar al cielo. Ya no es pura. Imagínate, 3 hijos. Otras, ahí en Puebla yo conocí una que tuvo 18 hijos. No, pues imagínate, más que sucia, mala. Qué equivocados están. Qué hermoso es para una mujer ser madre. Y bendición delante de Dios. Bendición. Y
el que purifica las almas es Cristo. Bueno, dice que la ofrenda que llevó María, estamos viendo en el verso 3, en el verso 23, perdón, del capítulo 2 de Lucas 23, dice, porque todo varón que abriere la matriz es santo. A ver. Yo no entiendo qué quiere decir eso, abrir la matriz. Estoy hablando en la Biblia católica, lo puedes leer, Lucas 2, 21 al 23, y en el 23 te dice que esta ofrenda que llevó María, porque todo varón que abriere la matriz tenía que llevar esa ofrenda y es santo. O sea que el niño que nació de María, el ser que se formó en María y nació sin haber perdido la virginidad, porque fue una obra del Espíritu de Dios, al nacer nació de forma de parto natural. No fue cesárea, ni fue que de repente estaban ahí ayudando a María y por el vientre, sin tocarlo, salió el niño en una forma diferente. Él nació como todos los niños, y para nacer, aquella virginidad que estaba en ella tenía que perderse. Eso que usted está hablando es tan ofensivo, es tan feo, es tan malo, porque te han enseñado que es sucio tener un hijo, pero no es así. No es así. El ser madre es una grande bendición que da Dios, y que esa mujer se debe sentir muy honrosa, y más si vive como Dios manda. Todas las madres se deben de sentir muy honrosas, pero más, bueno, ahí está uno diciendo que tiene uno que definir qué es virginidad. Estamos hablando claramente, se rompe el himen. Vamos a lo claro. Estamos hablando en español claro, no estamos hablando teorías filosóficas y nada de eso. Estamos diciendo, cuando un niño nace, lo que haya habido de telita ahí, la virginidad, el himen, se rompe. Y eso sucedió con María. Abrió Cristo la matriz. Así lo está escrito. Estamos viendo primeramente si nunca nadie... no voy a ponerme a discutir porque no estoy ahorita en una polémica. Estoy dando un razonamiento, óigalo, y si le parece, pues, y si no, pues no hay problema, siga usted con el dogma de la virginidad de María. Pero estamos viendo nosotros que la virginidad no solo se rompe por contacto sexual. Hay niñas que la pierden por un accidente, situaciones que suceden y se pierden. Así es que no. Vamos a ir viendo que si la Biblia aclara que tuvo más hijos, para allá vamos paso a paso, que gracias a Dios, pues todavía tenemos buen rato platicando con ustedes. Hermanos en Somotillo, un saludo cariñoso. Espero en Dios que mis palabras no les causen ofensa, porque son cosas normales que no deberían de asombrarnos. Todo ser humano ha pasado por estas cosas y debería ser lo más normal, y no nos quita ni la salvación, ni la pureza, ni la limpieza. Lo que nos quita es el pecado. El pecado sí nos ensucia y nos arruina, y el tener una esposa no es pecado. Dios lo estableció, Dios lo hizo. Los dos serán una sola carne, y los bendijo. Creced y multiplicaos y henchid la tierra. Fructificad. Esta es una bendición. Entonces, el primer razonamiento que te estoy dando es: el ser madre no tiene nada de pecado, ni tampoco de suciedad. Nada que ver. Una madre puede ser tan santa como una virgen, una joven que no ha tenido todavía esposo.
No es cierto que para servir a Dios tienen que quedar en soltería, célibes y quizás hacer más maldades, porque no es de todos eso. Y el apóstol Pablo aconsejó en 1 Corintios 7 que pues mejor se casaran que estarse quemando. Y sabemos qué sucede. Viene una palabra que está en Mateo 1:25, que muchos la discuten, mucho la discuten. Dice, y no la conoció hasta, o sea, José no la conoció hasta que nació su hijo varón llamado Jesús. Dicen, pero es que el hasta no necesariamente significa eso. El hasta significa un término o un señalamiento para un cambio. No se puede evitar. Tú agarras tu concordancia con la Biblia en internet, o sea, normalmente en las Biblias de internet tú le pones allí la palabra hasta y te va a dar muchas veces que se dijo hasta. Y hasta, pues era el fin para un cambio que o sea, dura hasta un cambio. Y dice que José no la conoció hasta que nació su hijo varón. Ese hasta significa que el único tiempo en que no la conoció como mujer fue mientras estuvo en el embarazo. Pero una vez que abrió la matriz el niño llamado Jesús, ella sí fue conocida por José. Dice, no, mira, ahí está un caso de la esposa de David, que la hija de Saúl, que como se burló, no la conoció o no se metió con ella hasta su muerte. Y dicen, ¿qué quiere decir? ¿Que después de su muerte sí lo hizo? No, es que en realidad ese es el fin. O sea, no la conoció hasta su muerte. Pero María no murió en ese día. Cuando dice no la conoció hasta que se murió, bueno, pero no la conoció hasta que nació su hijo varón. Claramente está diciendo que el único tiempo en donde no estuvo con ella fue antes de que naciese su hijo varón. De ahí para adelante sería muy injusto que Dios haya permitido que tuviera un esposo. Si es injusto que a una mujer la obliguen a ser monja y que no se case, aunque digan que es de voluntad propia de la niña de 16 años que decidió no casarse en toda la vida, pues ese está por verse si realmente es verdad que esa voluntad se cuenta que es contra la naturaleza. Porque hay quienes de por sí, de naturaleza, no desean tener mujer o no desean tener hombre, pero son contados. Pero si yo le impongo eso a los miles de sacerdotes y de monjas, pues estoy violando la naturaleza con consecuencias. Entonces, no es malo que una mujer se case. Claro que no, Dios bendiga a los que se casan. Y más cuando es con la gracia de Dios, lo que Dios unió. ¿A poco Dios anda uniendo para maldades? No. Y luego viene el fruto. ¡Qué bendición! Estamos esperando un hijo. ¡Qué alegría! ¡Qué situación! Está la madre preparándose porque está embarazada. Y llega el día del alumbramiento con muchos dolores, como dice la Escritura, que iba a ser el castigo por Eva. Y no era el pecado original. Ese castigo, te bauticen, no te bauticen, seas cristiano, no seas cristiano, vas a tener el dolor. Todas. Porque era un castigo de Dios. Y al nacer aquella criatura, es un acto de bendición. Porque el Señor los bendijo. Y nace aquella criatura y nadie está pensando, ¡qué pecadora esta mujer! Claro, si su vida era desordenada,
si su vida era de maldad. Buen día, Dios lo bendiga. Bueno, dice que no confunda a la gente. No, pues es que está entendiendo lo que estoy hablando. Él le llama confusión. Los estoy desconfundiendo, amigo. Los estoy quitando de la confusión. Que no digan a nadie, ¿verdad? Que no digan a nadie que es malo tener un hijo. Yo quisiera decirles que cuando estuve en Irapuato de visita, por allí pidieron una plática, un grupo de católicos. Y ya un hermano llamado Delfino me dice, hermano, ¿quieren que platique? Había pasado un poquito de tiempo antes, unos meses antes, una plática entre Ignacio Castañeda, pastor de nuestra iglesia y ex sacerdote, con el sacerdote de allí de Irapuato. Se hizo en la iglesia católica, se puso una tarima, se avisó a las autoridades para que instruyeran al sacerdote que iba a proteger la vida y que había permiso para entrar a la iglesia para hacer esa plática. Y fue una plática entre el hermano Ignacio y el sacerdote. Y en esa plática, pues, fue tanto el desastre para el sacerdote que lo demitieron, lo quitaron de sacerdote y pues juró vengarse. Pero el Señor le dio una parálisis. Estoy hablando que al cabo, si alguien de Irapuato me oye, fue muy conocida esta historia, quedó en silla de ruedas él y todo, pero con el aire de venganza. Cuando llego yo me dicen que allí enfrente había una... Perdón. Es que están entrando llamadas, pero no les voy a hacer caso. Bueno. Seguimos. Entonces, en esa situación, crucé la calle con este hermano con una Biblia católica que traía, y al llegar a la tienda dice, no, no es aquí, es adentro. Y allá adentro estaban como 20, 30 personas, hombres, mujeres, todas con folders muy preparados que iban a platicar. Ay, mi Dios, me sorprendió esa situación. ¿Cómo no? Ya llegué y me senté allí. Y lo primero que me dicen, que usted dice que el Papa no es Papa. Bueno, disculpen, primeramente nunca han platicado conmigo. No sé si aquí el hermano Delfino les haya enseñado eso, que el Papa no es Papa. Para mí el Papa es Papa. Pues es el título que ustedes le dieron. No, pero no, apóstol no es, Papa sí es, claro. Pues es un título que ustedes dan, ¿cómo voy a decir que no lo tiene? Y luego dice, usted dice que María fue una mujer, y usó una palabra fuerte, prostituta. ¿Qué? Oye, Delfino, ¿qué les andas diciendo? Siempre hemos dicho que es una mujer santa. Si la Biblia dice, bienaventurada entre las mujeres, ¿cómo es posible? No, yo no les he dicho. Oye, ¿de dónde dice? Es que usted dice que tiene más hijos. Entonces, tener más hijos la convierte en una mujer mala. No sabía yo eso. Que la convierte en una mujer mala el tener más hijos. Así que una madre que tiene 4 o 5 hijos es mala. Y Dios me iluminó. Estaba el cursillista, mangueado por el sacerdote, y al lado estaba su mujer. Y le pregunté a ella, oiga, ¿usted es la esposa de él? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Iba diciendo 5. Pues, ¿qué dije? Prostituta. ¡Y! Se les erizó el pelo a todos, pero luego les digo, ¿o no dice él que eso quiere decir tener hijos? Y soltaron la carcajada a todos. Y comprendieron que el tener más hijos no le quita nada a una mujer. Que esa es una idea sexista de la Iglesia Católica, que es enemiga del matrimonio verdadero y correcto. Por un lado, casan a personas que ya hasta tienen el estómago bien grande para tener un hijo y de blanco las dejan pasar por el templo.
Y por el otro lado, les dicen que no se deben casar y el resultado a veces son muy garrafales. Yo no voy a hablar de casos porque no me interesa eso. La gente ya tiene suficientes noticias para que yo le diera más. Entonces estamos viendo hasta ahorita que no es malo que una mujer tenga más hijos. Segundo, que la palabra hasta sí significa un cambio. Dicen, oiga, pero allá en Corintios 15 dice que Cristo va a reinar hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Entonces, hasta quiere decir que ahí termina. Esa palabra hasta es que termina ahí. No, dicen, Él sigue reinando. Pero en la Biblia dice de una manera distinta. Ahí en 1 Corintios 15 nos va a decir la verdad, no lo que tú quieres escuchar, lo que tú quieres pensar, ¿verdad? Porque tú puedes querer pensar lo que tú quieras, pero eso no quiere decir que es la verdad. Dice, porque es preciso, estamos en 1 Corintios 15, 25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dicen, no, eso no puede ser posible, porque Él sigue reinando. Pero hay que leer. Dice, y el postrer enemigo será destruido, la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Verso 28. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Va a haber un cambio. Por eso dice hasta. Entonces el hecho de que José no la conoció físicamente en cuanto a tener relaciones hasta cuando nace su niño llamado Jesús, indica que después de ese tiempo hubo un cambio. Pues si no diría, y no la conoció en toda su vida. Y no la conoció hasta que Él se murió, porque parece que Él se murió primero. En algunos de los textos que vamos a ver, parece que ya José ya no estaba. Algunos dicen que porque era más grande de edad, y esto y lo otro, que Cristo tenía medios hermanos. Bueno, tantas cosas que dicen para negar la realidad. Tuvieron que hacer un dogma. En ese dogma decir que María fue siempre virgen, porque la gente entendía que no era así, y el dogma era para frenarlos. Un dogma es algo que debes de creer aunque no puedas comprender, y si no te excomulgan de la iglesia. La Inmaculada Concepción de María, o sea, que María nació sin pecado concebida, dicen, sin pecado concebida nació ella para poder tener a Cristo. Pero entonces la mamá de ella, para poder tenerla a ella, también tenía que ser sin pecado concebida. Y ahí nos vamos. Porque son doctrinas que una hilvana a la otra. Eso del pecado original es una doctrina que un día la platicaremos. No tiene base ni fundamento bíblico. No queda apropiada. Entonces en 1 Corintios 15 nos aclara, y en todas partes que usemos ¿hasta cuánto está la feria? Pues dura hasta el sábado. Pues que el sábado ya no va a estar. Hay un cambio. Esa palabra hasta de Mateo 1:25, como quieran entenderla, no se va a poder. Y no conoció a María en toda su vida. Órale. No conoció a María hasta que nació su hijo varón llamado Jesús. Mateo 1:25. De ahí vamos a ver luego las pruebas de que sí la Biblia nos menciona más hermanos de Jesús que dicen, tiene que decir hijos de María, si no, no lo acepto.
No tiene que decir nada, mi Señor. Con solo que nos diga que eran hermanos de Jesús. Ella era muy jovencita, entonces ella no tenía más hijos. Dicen, es que José ya tenía hijos. ¿Dónde en la Biblia dice que ya tenía hijos? No, pero es que nosotros tenemos que demostrar que... ¿Qué tienes que demostrar? Algunos de ellos dijeron en la Biblia, hermano del Señor. Hermano del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos que en Marcos 6, del verso 1 al 3, Marcos 6, verso desde el 1 hasta el 3, ahí nos va a hablar la escritura de aquellos que vivían en el pueblo donde vivía el Señor Jesucristo, aquellos que vivían en el tiempo del Señor Jesucristo, y ellos nos mencionan las cosas como fueron y cómo son, para que no se ande inventando cosas que no son. Nos dice en San Marcos capítulo 6, y dice, vamos a ver el verso, Marcos 6, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Lo conocían. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dado? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero? Conocían su casa, conocían su oficio. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Y ahí no va a decir, y los otros hijos de María, y nada más dice, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Así es que, como ahí mismo tenía a sus hermanos y a sus hermanas, no nos da la cantidad, pues esto no puede ser, dicen. Y aquí yo te digo, pues que ya José no estaba, que no dicen de José, ya nada más hablan de Jesús, carpintero, ya tenía el oficio, y su hermana, ¿verdad? Y le están diciendo, ¿cómo tiene estas cosas? Si aquí conocemos a sus hermanos. Bueno, pero hermanos en aquella época eran primos, eran tíos, eran parientes, y te dan versos. Pero aquí lo curioso es esto. Dan nada más 4 nombres. Si eran sus primos, pues hasta Juan el Bautista tendría que estar ahí. Si eran sus familiares, ¿cuántos familiares más no tendrían? No les funciona. Aquí les llama hermanos de Jesucristo. Y no pueden ser sus discípulos, porque vas a ver más adelante que sus hermanos no creían en él, o sea, no eran discípulos. Pero a lo mejor son sus primos, pues tendría que poner una lista más grande, no nada más 4. Una lista enorme. Nada más diría, aquí está toda su familia, todos sus hermanos. Pues sí, sus primos, sus tíos, ellos mismos con esa misma palabra se ponen una soga para demostrar que es mentira lo que dicen, porque no pueden ser nada más 4. En las familias de Israel pues eran grandes, y no se puede reducir a 4 primos, tíos y familiares. No es así. Y ahí se descubre
que sí eran hermanos directamente del Señor. Entre las excusas que dicen, vuelvo a decir, que no tuvo. Ya vimos que pues su virginidad no fue perpetua, sigue siendo una mujer hermosísima, ejemplar, que fue María, pero no podemos decir ahorita Virgen María. Fue virgen. En este momento es María, la Madre del Señor. Dice Nuestra Señora. Bueno, tú mismo lo estás reconociendo, ¿verdad? Pues estamos viendo estas cosas y seguimos platicando de este tema que fue a petición. Me decían, hermano, hable de este tema, hay cierta confusión. Dice alguien que los estoy confundiendo. No, yo creo que bien clarito está quedando que sale de la confusión y entra a la realidad, a la realidad. Entonces seguimos viendo que la madre y los hermanos del Señor sale en varias partes de la Escritura. Encontramos dice la madre y los hermanos de Jesús, Marcos 3:31. Fíjate en los detalles, medita en los detalles. Si eran sus sobrinos o sus primos y todo, no iban a andar siempre con ella. Pero dice, vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Adentro estaban los discípulos y afuera estaba su madre y sus hermanos. Entonces, no puedes decir que estos que vamos a nombrar eran los discípulos del Señor. No queda, no queda. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Estamos viendo en Marcos 3:31, 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Tu madre y tus hermanos. ¿Por qué iba a andar María con sus primos y tíos y sobrinos? No, eran los hermanos del Señor. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Esos son los discípulos. Mi madre y mis hermanos están aquí, dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban afuera? No eran sus discípulos, eran su madre, María, y sus hermanos. Hay ciertos nombres que son muy repetitivos en Israel. No solo hubo un Judas. Es más, aún como apóstoles, no nada más hubo un Judas. Hasta un hermano del Señor Jesús se llamaba Judas. Entonces ellos quieren confundirte con la mujer de Cleofas, que dicen ellos que también se llamaba María. La mujer de Cleofas dicen que también se llamaba María. Juan 19:25. Y muchos escritores les dan la razón de que las dos se llamaban María. Su hermana y ella se llamaban María. Dice en Juan 19, en el verso 25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Bueno, ellos dicen que esa mujer de Cleofas se llamaba María y era la hermana del Señor, la hermana de la madre del Señor. Vamos a poner. Y luego por allá buscan en donde dice que ella tenía dos hijos, uno llamado Judas y uno llamado Jacob o Santiago. Pues entonces dicen, estos son los que dicen que, hermanos, entonces Judas Iscariote también era su hermano, porque decía que Judas, no, pero Judas uno, Tadeo, Judas Iscariote el otro, Judas el hijo de María, Judas el hijo de Cleofas, de Cleofas, el hijo de Cleofas era el nombre del esposo. No te dejes engañar.
La verdad es que no es malo tener hijos. Qué hermosa es la maternidad. Cómo honra a una mujer ser con hijos. Radio Somotillo, un saludo cariñoso para todos ustedes sin deseos de ofender. Escuchen con interés, con pensamiento. De veras, ¿tú crees que tu esposa que tiene 3, 4 hijos es inmunda por haber tenido hijos? Qué bonito que María es ejemplo no solo a las solteras, que fue obediente a Dios, no solo a la madre de un hijo, sino es ejemplo a las madres que tienen varios hijos también. Un ejemplo hermoso de sumisión, de humildad, de amor a Dios y de obediencia. Oiga, pero ahí en la luz del mundo no creen en María. Hasta siguen el ejemplo las mujeres con sus vestuarios honestos, su cabeza cubierta. De veras, las mujeres se cubren la cabeza, no como en otro lado, que nada más en el cuadro tienen la cabeza cubierta, porque ya todas no se cubren. Y ya dicen que está mal. Guillermo, qué bueno que ya estás conectado. Dios te bendiga. Después lo oyes completo. Bueno, estamos viendo en Los Ángeles, estamos viendo en otros lados, me están escuchando. Y en Somotillo por el Radio Juventud, llegando a todos lados. Fíjese, hermano Juan José, que ya casi se pasó la hora. Mucho que hablar de este tema, pero estamos aclarando estas cosas. Por allá en San Juan, en el capítulo 7, no, me preguntan que se cubren las mujeres en la calle y todo, no, para orar y para leer las profecías, hablar de las profecías de Dios, para orar y profetizar. En la calle su pelo es el velo. ¿A poco no lo han leído? El pelo es el velo. Pero para andar en la naturaleza, van al mercado, van a la tienda, mis hermanas con su pelo largo, muy bonito, muy bendecido. Dice Radio Juventud 94, dice a Elvin que sí hay madres espirituales. Órale. Madres espirituales. No, yo sé que todos los espíritus vienen de Dios. Él es el Padre de los espíritus de toda carne. No necesita mamás para ser espíritus. Los espíritus de Dios, las almas de Dios no tienen mamá. Tenemos un Padre que es nuestro Dios y un hermano que es Jesucristo. Por cierto, le salieron muchos hermanos a Cristo. En aquel momento solo 4, que son los hermanos en la carne. La incredulidad de los hermanos de Jesús, dice en San Juan 7, para esos incrédulos que no creen. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. A ver. ¿No eran sus hermanos sus fieles discípulos? No. Sus hermanos no creían en él y le están pidiendo que él vaya. Estamos en Juan 7, desde el verso 1. Verso 3, vamos. Y dijeron sus hermanos en la carne, ese José, como su papá se llamaba, y los demás de sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Sus primos? No, sus hermanos. Aquellos que andaban con María y querían sacarlo mientras él estaba hablando. Aquellos que dijeron que estaba perdiendo su mente y que querían ir a agarrarlo para encerrarlo. Esos eran sus hermanos hasta ese día. Porque por gracia de Dios se cumple en él la palabra que dijo: cree tú y toda tu casa será salva. Ya en Hechos 2 de los apóstoles, aquellos hermanos que todavía en el día de la cruz todavía no estaban con él. Todavía. Por eso el Señor le dice a Juan: ahí te encargo a mi madre. Juan, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo.
¿Por qué? Porque los hermanos de él no creían y él no quería que su madre quedara con incrédulos. Pero ya para Hechos 2 no tuvo necesidad Juan de cuidarla, porque ellos también se convierten. A Dios sea la gloria. María y sus hermanos estaban en el día de Pentecostés pidiendo el Espíritu Santo. Está muy raro que los primos anduvieran pegados con ella. Está muy raro que anduvieran siempre con ella y que no dicen, bueno, estaba allí la otra María y con sus hijos. No, están hablando de María. Ellos dicen que en el tiempo de Jesús se decía hermano. Sí, ellos dicen que se decía hermano, pero ¿por qué dicen nada más 4, hermano Juan José? ¿Por qué nada más 4 nombres si todo el pueblo eran sus hermanos? No, y aquí está separando los discípulos que sí creían en él y los que no creían en él. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Verso 5, el 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está por esto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, porque sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo todavía, porque mi tiempo aún no ha llegado. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Los dos se fueron a la fiesta. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es conocer la verdad. ¿Es malo ser madre? No. ¿Es malo tener varios hijos? No. ¿María fue virgen por la eternidad? No. Hubo un niño glorioso que abrió la matriz. De ahí ya se abre la matriz y de ahí para adelante ya José la conoció y tuvieron otros hijos, hermanos de Jesús. No eran medios hermanos, eran hermanos de Jesús. No eran primos, eran hermanos de Jesús. No eran discípulos, no, eran hermanos de Jesús. Entonces, estamos viendo esto. Claro, esos creyentes de la otra forma, pues maldicen y dicen, ni siquiera siguen el ejemplo de María, siendo la reina de los cielos, según ellos, siendo la corredentora de Cristo y dándole todos los títulos que quieren, pero ni siquiera pueden copiar su vestido honesto, ni siquiera pueden su cubierta de cabeza. Sí, hay quienes se enojan porque les han vendido la idea de que tener hijos es sucio. A todos ustedes que piensan eso, voltea a ver a tu mamá y dile, mamá, eres sucia porque tuviste 4 hijos. Díselo. Ya viene el 10 de mayo, bueno, allá es el 20, me parece que allá es el 20, aquí es el 10, y voltea y dile, ¿verdad? Mamá, eres sucia porque tuviste varios hijos. Eres sucia porque no fuiste monja. Si todas fueran monjas, pues no habría mundo porque nadie tendría hijos. Bueno, reconocidos.